adorando con un corazón agradecido. Qué bueno que ya están aquí dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos para la palabra? Vamos a empezar entonces. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 1. Bueno, yo sé que algunos anotan ahí sus apuntes. Pueden ponerle el título, el hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado. Y miren qué maravilloso es el Espíritu de Dios que mora en el creyente, en sus hijos. Me gocé ahorita que abrimos el servicio porque Félix abrió con ese salmo de 119 que precisamente Dios puso en mi corazón que ojalá que abriéramos con ese salmo, porque tiene que ver con lo que voy a compartir. Y yo no le dije a él ni nadie, pero es el Espíritu Santo que está en los dos, en cada uno de nosotros, en todos, y Él es el que guía todas las cosas y armoniza todas las cosas. Y me gocé cuando él abrió porque es precisamente de lo que, relacionado con lo que voy a hablar. Y por eso es que el título es bienaventurado, más bien dicho, el hombre bienaventurado. Así es el título, el hombre bienaventurado. ¿Están en el Salmo 1 ya? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo precioso, que estás en nosotros y que tú gobiernas sobre todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que tenemos a nuestra disposición, porque podemos predicarla, podemos compartirla, podemos escucharla, Señor, podemos leerla porque la tenemos a nuestra disposición. Gracias por esa libertad que tú nos das, Señor. Pedimos en esta mañana, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu palabra y poder entender lo que hoy nos vas a hablar. Espíritu Santo que estás en cada uno de nosotros, danos ese entendimiento, Señor, que podamos ponerla en un corazón limpio, Señor, en buena tierra para que dé fruto para tu reino, Señor. En el nombre de Jesucristo, quita todo estorbo, toda distracción y tú obres en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El hombre bienaventurado, ese es el título, y este salmo habla precisamente de eso, hermanos. Pero antes que nada, la palabra bienaventurados, algunos pueden decir qué significa eso de bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, el diccionario Oxford dice que da dos definiciones, que es afortunado y feliz. Y número 2 dice que goza de la felicidad plena concedida por Dios. ¿Sí? Que es afortunado y feliz. Y número 2, que goza de la felicidad plena concedida por Dios. O sea, fíjense que dice concedida por Dios, no dice concedida por el mundo. Esa felicidad no viene del mundo, es de parte de Dios. Entonces el salmo se considera salmo mesiánico. ¿Por qué se considera salmo mesiánico? Así como hay profecías que se le llaman profecías mesiánicas, porque se hace referencia al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador, ¿verdad? Entonces por eso se le llaman profecías mesiánicas. Y así también este salmo se considera un salmo mesiánico porque nos da referencia de Cristo, es decir, que nos conduce a la persona de Cristo.
Y este salmo es considerado como una joya valiosa entre la literatura hebrea. Es decir, que para los judíos es un salmo muy importante. Y también debe de ser para nosotros como cristianos. Para nosotros como cristianos este salmo es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos descubre o nos describe dos contrastes importantes entre el hombre que es piadoso, de una vida piadosa, contra un hombre que está en una vida pecaminosa. Ese contraste nos define este salmo. Y precisamente el salmo empieza con una palabra maravillosa que es bienaventurado, bienaventurado, que significa en otras versiones afortunado, o significa en otras versiones dichoso, muy feliz o muy bendecido. Son esas en otras traducciones de la Biblia. Son esas palabras que equivalen a la misma palabra. Entonces, este salmo nos recuerda también, hermanos, nos recuerda al sermón del monte. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo habla en el capítulo 5 de Mateo de las bienaventuranzas. Y menciona esta palabra bienaventurado 8 veces el Señor. Precisamente porque nos recuerda en este mensaje que dio en el sermón del monte las cualidades que todos nosotros como cristianos debemos de tener. Todos nosotros que tenemos una vida piadosa tenemos que tener esas cualidades. Y esa palabra la menciona el Señor 8 veces. Y dice en las bienaventuranzas para todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que tenemos una vida piadosa, tenemos que ser completamente diferentes al mundo, a los que están en el mundo. O sea, no tenemos que comportarnos igual que la gente que no conoce a Dios. Tenemos que manifestar todas estas características. Y él dice en las bienaventuranzas, si quieren vayan a Mateo 5, Mateo capítulo 5. Versículo 3, miren lo que dice, cuando él empieza a hablar de las bienaventuranzas. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu, dice aquí el Señor, ¿verdad? ¿Qué significa esto de pobres de espíritu? Aquellos que tienen un espíritu pobre, es aquellos que tienen necesidad, ¿sí? No habla de los que no conocen la palabra, no habla de los que son ignorantes de la palabra, no habla de los que no han crecido espiritualmente, no se refiere a eso. Pobres de espíritu se refiere a los que tienen necesidad. La pobreza se refiere a gente que más necesidad tiene, ¿sí o no? O sea, cuando hablamos de los pobres, entendemos que son los que tienen más necesidad, ¿sí o no? Entonces, cuando habla de pobres de espíritu, es aquellos que tienen una necesidad de Dios. Pobres de espíritu se refiere a aquellos que tienen necesidad de leer la Biblia, aquellos que tienen necesidad de orar, necesidad de ir al Padre, necesidad para hacer cualquier cosa de consultar con el Padre. O sea, necesidad de estar en la presencia de Dios. O sea, cuando alguien tiene esa condición, habla de alguien que tiene humildad. Alguien que es humilde, alguien que se humilla, alguien que se postra ante el Señor y dice, Señor, quiero hacer esto, ayúdame, Señor. Esos son los pobres de espíritu. Esos son gente humilde. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que ser humildes para Él. Y dice, bienaventurados los que son humildes, ¿verdad? Y luego, en número 2 dice que vamos a pasar tristeza, vamos a pasar aflicciones en esta vida que tenemos, esta vida piadosa que tenemos, vamos a pasar tristeza. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú y yo como cristianos vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar aflicciones en esta vida, tristezas, momentos difíciles, pero el Señor va a consolarnos. El Señor no nos va a dejar. Dice también que es bienaventurado aquel que es de un espíritu apacible, un espíritu sumiso, enseñable. En el versículo 5 dice que bienaventurados los mansos, que ellos recibirán la tierra por heredad. Habla de aquellos que tienen un espíritu enseñable, que son apacibles, tranquilos,
sumisos. Tenemos que ser así para poder recibir la bendición de Dios, ¿sí? Mientras vayan poniendo atención en todas estas cualidades que el Señor Jesús habla en las bienaventuranzas, ¿sí? Y vayan viendo cómo está nuestro corazón, ¿sí? Número 4, dice que recibiremos muchas injusticias en este mundo, ¿verdad? En este mundo vamos a recibir muchas injusticias. Vean lo que dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, nos hacen muchas injusticias porque vivimos en un mundo injusto, ¿verdad? Que no se aplica la ley como debería de ser. Injusto porque unos quieren más que otros, y unos quieren tener poder, otros quieren tener dinero, y se cometen muchas injusticias por todas esas pasiones y deseos del hombre. Se cometen injusticias y llegan incluso al asesinato, a robar, a matar, a hacer muchas cosas que el enemigo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay hambre por el poder, por el dinero, por los placeres y todo eso. Y en eso van muchas injusticias. Van muchas injusticias de las personas que están tratando de caminar bien. Dice el Señor que vamos a padecer todo eso, pero bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, Dios te va a hacer justicia. De todas las injusticias, Dios te va a hacer justicia. Y luego dice que también debemos de nosotros ser misericordiosos como Él es misericordioso, ¿sí? Nosotros debemos demostrar misericordia porque Él ha mostrado misericordia con nosotros. Dice el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú y yo tenemos que ser misericordiosos. Es una característica o cualidad de nosotros como en esta nueva vida que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. En esta vida que tenemos es una vida piadosa, debemos de manifestar todo esto. Entonces seremos bienaventurados. Somos bienaventurados porque cumplimos con todo esto, ¿verdad? También dice que debemos de tener un corazón limpio. Un corazón limpio. En el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que tener un corazón, porque ¿cómo vamos a mirar a Dios si no tenemos un corazón limpio? O sea, el corazón limpio habla de muchas cosas que a veces traemos ahí en el corazón que no las hemos sacado. Por ejemplo, mentira, envidia, murmuración, chisme, rencor, falta de perdón a veces, ira, enojo, todas esas cosas, el odio, el engaño, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hacen que nuestro corazón esté sucio. Pues tenemos que sacar todo eso nosotros, porque si no, no podemos tener esa íntima comunión con el Señor como Él quiere que la tengamos. Dice: bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. En el Salmo 24 dice que, en el versículo 3 del Salmo 24, si quieren, no sé si quieran buscarlo o anotarlo, dice en el versículo 3 del Salmo 24, haciendo una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y luego hace otra pregunta: ¿y quién estará en su lugar santo? Y luego responde en el 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es lo que dice también la Escritura, en los Salmos, que tenemos que tener un limpio corazón, porque pues vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a hincarnos, vamos a orar, y por eso el Señor Jesucristo dice en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que nosotros primeramente pues nos pongamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Que le pidamos perdón y después ya pides lo que tú tienes que pedir, ¿verdad? Porque si hay pecado en tu corazón, si no has pedido perdón por tus pecados, pues ¿cómo queremos que el Señor nos responda? Si el pecado estorba, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa, entonces tenemos que tener un corazón limpio. Si hay pecado, tenemos que pedir perdón, ¿sí? Porque el pecado nos separa.
es la separación que hay entre el hombre y Dios. Es lo que dice Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Pero necesitamos entonces quitar todo eso que hay en nuestro corazón para tener ese corazón limpio. Entonces vemos todo esto en número 7 que también dice que debemos de buscar la paz. En el versículo ahí que estamos leyendo en Mateo, versículo 9, no lo pierdan, Mateo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiere Dios que nosotros seamos pacificadores, que nosotros seamos instrumentos de paz, no de rencilla, no de pleito, no de enojo ni nada de eso, sino que si alguien está cayendo en enojo, alguien está queriendo causar una rencilla, un pleito, nosotros tenemos que calmarnos, pedirle a Dios, porque si no, en vez de que se calme la cosa, se enciende más. En vez de que tú apagues el fuego, le echas más gasolina para que se encienda más. Hay quienes se equivocan, agarran una cubeta y 30 agua de gasolina. Se enciende más en vez de que se calme, ¿verdad? Pues que yo no quise calmarlo, pero no, lo encendiste más. Entonces necesitamos ser pacificadores. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos pacificadores. Número 7 dice que debemos de buscar. Bueno, número 8 dice que algunos van a padecer persecución. Dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el Señor que algunos de nosotros vamos a ser vituperados. De hecho, todos nosotros como cristianos somos vituperados. Primeramente cuando nos convertimos, cuando apenas nos convertimos, nuestra familia es la primera que nos vituperea. Y el Señor Jesús lo dijo: los primeros enemigos serán los de tu casa. Y no es literal, pero sí es que te empiezan a decir que por qué te cambiaste de religión, y que por qué eres desertor, y que esto y que el otro. Te empiezan a decir muchas cosas cuando entienden que tú estás cambiando. Entonces ellos te respetan, y el respetan, ya no te dice nada, pero al principio sí. Y mucha gente va a seguir siendo vituperiada. Nosotros como cristianos a veces nos van a vituperiar, pues a veces algunos nos va a tocar a algunos, o les va a tocar a algunos persecución, como hemos visto en la historia, en la Biblia y en la historia, que ha habido muchos mártires cristianos, ¿verdad? Porque está el mundo en contra de la verdad, en contra del evangelio. Entonces es algo que tenemos que a veces que padecer. Entonces tenemos que estar preparados, y todas estas características, más dicho, todas estas cualidades, hermanos, nos llevan a la bienaventuranza. Es decir, nos llevan a ser bien bendecidos por nuestro Dios, ¿sí? Cuando cumplimos con todas estas cosas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Bien bendecidos. Levanten sus manos. Bien bendecidos. Gloria a Dios. Tomaste la nota, Señor, porque todos quieren ser bien bendecidos. Pero todo esto, hermano, cuesta. Todo esto que acabo de mencionar, de bienaventuranzas, cuesta. Vamos a ser bien bendecidos. Tenemos que cumplir con todas estas cualidades. Y por eso les dije, pongan atención cuando las estamos leyendo, y ustedes van a ver cuál es la que está siendo más fuerte en ustedes, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Volvamos al Salmo 1. Dice que este salmo, hermanos, habla de un contraste entre el hombre justo y el hombre injusto, ¿verdad? Es decir, entre el hombre que tiene una vida piadosa y con aquel que tiene una vida pecaminosa. Es un contraste importante. Nos habla, en el versículo 1 nos habla de que todos aquellos que están con una vida de pecado van con un rumbo de perdición. Todos aquellos que tienen una vida de pecado van con un rumbo de perdición. Y
llevan un proceso en su maldad, y un proceso. Primero, andan en consejo de malos. Primero, es lo que dice el versículo. Lleva un proceso, andan en consejo de malos. Número dos, luego van por el camino de los pecadores. Y por último, finalmente se sientan en la silla de maldad, en la silla de la maldad, en la silla de los escarnecedores. Y se acomodan como si reinaran ahí en la maldad. Ese es el proceso. Ese es el proceso. El proceso es andar, caminar y sentarse para finalmente ser arrebatados como el tamo, como dice el versículo 4. ¿Sí? Ser arrebatados como el tamo. Y también no tendrán parte con la congregación de los justos, y su senda perecerá para siempre. Lo que dice el versículo 5, versículo 6. Entonces ese es lo que nos describe ahí. Y queremos nosotros ser hombres y mujeres bienaventurados. Tenemos ahí mismo en el Salmo tenemos 3 consejos que Dios nos pone negativos y 3 consejos positivos. Veamos lo que dice en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo, no andar en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. No andes en camino de pecadores. Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. No te sientes en la silla de escarnecedores. Son consejos que Dios nos hace, primeramente. No andar en consejo de malos. ¿Qué significa eso? Que no te juntes con personas que te van a aconsejar malamente. Que no tengas amistades o personas que te van a influenciar mal. Jóvenes, no te juntes con esos chavos que te influencian a tomar, a fumar, a hacer maldad, a ver cosas que no debes de ver. No te juntes, recházalos. Ese es el consejo que Dios está dando. No te juntes con personas que te aconsejan mal, con personas que te hablan mal de las personas, que te empiezan a meter chisme. No te juntes con esos. No te juntes con las personas que te hablan mal de tu autoridad, con aquellos que se quejan, que no se vienen a quejar. No te juntes con esas personas. ¿Sí? Eso es andar en consejo de malos. Ahora, no solamente hablando de las personas, de lo que las personas hablan, sino de lo que nosotros oímos o vemos. Si nosotros oímos, por ejemplo, música del mundo, música mundana, que pues espero que ya nosotros ya no estemos escuchando música de esa, o iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la música? ¿Qué tiene la música? Todo lo que te influencia. Aquí el consejo es para que dice que no andes en consejo de malos. Consejo se refiere a alguien que te dice algo, a tus oídos te dice algo. Y esto no solamente lo decía de las personas, sino de las cosas que escuchas. La música que escuchas hoy en día tiene pura maldad. Habla de desamor, habla de traición, habla de envidia, de celos, de fornicación, habla de narcotráfico, habla de asesinato, de droga, de muchas cosas y mucha maledicencia. Y si eso es, si tú dices, no es que yo digo puras tranquilitas, pero pues habla de puras adulterio, fornicación, pura lujuria, lascivia, todas esas cosas te transmiten todo eso. Si tú ves en la tele y ves novelas, ¿qué te transmiten? Igual, pura traición, desamor, infidelidad, cosas así, mentira, chisme, todo eso te transmite, y eso lo estamos consumiendo. Bajita la mano, en cuenta te das, pero tu espíritu lo está recibiendo. Sí, en alguna ocasión yo les comenté que no es en sí la mente la que almacena todo, ¿Y se acuerdan? No sé si en una o dos ocasiones les platiqué eso, incluso les dije del estudio que hicieron los científicos, que no es nuestra mente, sino es en el espíritu que se recibe todo. En el espíritu recibes todo. Tu mente es un órgano que se usa para transmitir, recibir la información y transmitirla a tu espíritu, que está en todo tu ser.
el corazón. Y todo se está llenando en nuestro espíritu. Entonces, si tú llenas tu corazón, tu espíritu de todo eso, entonces estás contaminándote. Te estás contaminándote. Y eso te va a llevar al otro paso, después a caminar en caminos de pecadores. O sea, ese es el proceso, hermanos. Andar, caminar y sentarte. Te lleva a ese caminar, a ese segundo paso de que dice que no camines. Dice el versículo, el que no anduvo el consejo de malos ni estuvo el camino de pecadores. O sea, si tú ya empiezas a caminar como ellos, o sea, eso es hacer lo que ellos hacen, o sea, a decir maldiciones, a hablar de una forma que no está bien, a chismear, a andar con murmuraciones o con cosas que se hacen en el mundo, ¿verdad? A practicar la mentira, a robar, a hacer esto y lo otro. Entonces ya estás caminando un camino de pecadores. Entonces ya estamos haciendo lo que ellos hacen. Y nosotros ya no debemos de hacer lo que el mundo hace. ¿Sí? Nosotros, dice Romanos 12, que no nos amoldemos a este mundo, ¿verdad? No te amoldes a este mundo. ¿Sí? No te acoples a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer. Y número 3, cuando ya te sientas, es cuando ya te acomodaste, ya te adaptaste al pecado, ya te es fácil pecar, ya no te das cuenta, ya estás bien a gusto, estás sentado, acomodado con los burladores, con los que escarnecen, con aquellos que hacen burla, con aquellos que se creen mucho. Ya es una altivez del corazón en la que te crees, en la que crees que puedes opacar a los demás, puedes hablar en lo que tú quieras en contra de los demás. Estar mal, ya es un grado en el que la persona está caminando en pecado y deliberadamente está acomodado a esas cosas. Espero que ninguno de nosotros llegue a ese punto, porque ese es el consejo, hermanos, esos son los consejos. Esto es lo que no debemos hacer como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, que tenemos una vida piadosa. No debemos de hacer nada de esto. Si queremos ser bienaventurados, o sea, bien bendecidos por Dios, tenemos que apartarnos de todo eso, tenemos que hacer caso de esos son los 3 consejos negativos de los que no debemos de hacer nada de eso. Y ahora veamos los positivos ahí mismo vienen. Lo que sí debemos de hacer, dice en el versículo 2, lo que dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, deleitarnos en la palabra de Dios y meditar de día y de noche. ¿Qué significa que te deleites? ¿Qué significa deleitarse? El diccionario define la palabra delicia como un placer muy intenso, como un placer muy intenso. O sea, cuando tú lees la Biblia, tienes que tener placer. Y no solamente un leve placer, sino un placer intenso. Eso es delicia. ¿Sí? El bienaventurado es el que se deleita con la palabra. Tú y yo debemos de deleitarnos cuando tú lees la Biblia. Todo esto que estoy compartiendo, mis hermanos, es para que nosotros veamos en qué condición estamos, para que nosotros reflexionemos si realmente estamos amando a Dios, si realmente estamos buscándolo con un corazón agradecido, sincero, entendiendo que necesitamos de Él. O sea, deleitarse en la palabra de Dios es buscarla con esmero, ¿verdad? Y escudriñarla. Miren lo que dice el Salmo 16. El Salmo 16, versículo 11. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y luego dice, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Eso es lo que encontramos en la presencia de Dios, hermanos.
En la presencia de Dios hay gozo, plenitud de gozo, y hay delicias para siempre. Cuando tú puedes experimentar esos tiempos con Dios, cuando tú puedes experimentar ese momento de estar leyendo la palabra, te gozas, automáticamente empieza el gozo y empiezo yo a brincar en el cuarto donde estoy, y a veces empiezo así levantando las manos, a veces lloro cuando estoy leyendo la Biblia y me deleito, y a veces no quiero terminar, quiero seguir, pero hay que dormir también. Entonces, delicias a tu diestra para siempre. Debe de disfrutar uno ese tiempo, así como nosotros cuando, porque miren, el tiempo que pasamos con Dios en leer la Biblia, en orar, es un tiempo de intimidad, es un tiempo en el que tú debes de disfrutar, es un tiempo en el que tú estás platicando con Dios. Él está hablándote por la palabra, tú lo estás escuchando y Él está contigo, y eso es lo que quiere Él, es lo que le agrada a Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo, hablando en Apocalipsis capítulo 3:20, no lo busqué, dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo, y toca. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él contigo. Eso habla de intimidad, hermano. Te habla de intimidad, de que Él quiere tener esa intimidad contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú estés en esa intimidad. Cuando estábamos chavos, bueno, yo digo por los que ya estamos rucos, por los jóvenes todavía no, pero cuando nosotros estábamos jóvenes, traíamos novia, andábamos con nuestra novia, con mi esposa, pues yo quería estar todo el tiempo con ella. Si no dormía no importaba, porque yo quería estar con ella. Y buscábamos cualquier momento para estar. Y cuando estábamos juntos, no queríamos desconectarnos. No queríamos, porque era un tiempo de intimidad en que disfrutábamos y nos conocíamos más. Eso es lo mismo con nuestro Dios cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia. Es un tiempo en el que tú estás con Él, platicando, intimando con Él. Es algo que a Dios le agrada y es algo que Él está pidiendo a nosotros. Por eso dice que nosotros debemos deleitarnos en su presencia, debemos deleitarnos con la palabra de Dios. Y no solamente deleitarnos, dice también en el versículo que leímos, que tenemos que meditar en ella. Dice el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No nada más un ratito, sino medita todo el tiempo. Cuando nosotros amamos al Señor, amamos su palabra, la leemos, la escudriñamos, nosotros la atesoramos en nuestro corazón, pero la estamos meditando de día y de noche. En todo momento tenemos que meditar la palabra. Y meditar es, según el diccionario, es pensar y considerar en un asunto con atención y determinación, y tener un estudio profundo, dice, comprendiéndolo bien y formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. O sea, cuando tú vas a hacer algo, te empiezas a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando tú vas a construir algo o vas a hacer a arreglar algo, tú haces trazos ahí, y lo mides y empiezas a meditar, y los costos, y qué voy a comprar, qué material a esto, y empiezas a pensar. Eso es meditar. Meditar es cuando tú estás leyendo la Biblia y empiezas a meditar lo que Él dice ahí, y por qué dice esto, y por qué, a quién se lo dijo, y por qué lo dijo. Y por eso es importante, eso se llama escudriñar la Escritura. Por eso es importante ver otra versión y ver un diccionario, si no entiendes una palabra. Eso es profundizar, porque tú quieres conocer más a Dios, porque tú quieres tener más entendimiento de lo que estás leyendo, y Dios te va dando por su Espíritu Santo la revelación de todo eso. Entonces, cuando tú estás meditando, estás aplicando esa palabra a tu vida. No la vas a acomodar para el otro, o para la otra, o para aquel. Esta palabra está muy buena, como hoy estamos escuchando el mensaje. No vino aquella persona, qué buena sería esa palabra para esa persona. Pero, ¿y tú qué? Nosotros somos los que estamos escuchando la palabra, nosotros somos los que estamos leyendo, y es para nosotros la palabra. Nunca busquen
acomodar esa palabra para otra persona. Siempre es para nosotros, siempre. Esa persona va a tener su momento en el que Dios le va a hablar también. Entonces nosotros, la palabra tenemos que meditarla, tenemos que entenderla. Esto es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser realmente bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos o muy bendecidos por parte de Dios. En este Salmo 1 se considera que es la introducción de todo el libro de los Salmos, y precisamente por eso empieza haciendo mención de esta palabra, bienaventurados, y esto hace una énfasis a la inmensa bendición que podemos recibir de parte de Dios si nosotros cumplimos con estos mismas demandas que están aquí en el versículo, ¿verdad? Dice bienaventurados, eso significa que seremos muy bendecidos por Dios, pero necesitamos cumplir con esos consejos, o sea, poner por obra estos consejos que Dios nos está dando. Y claro que viene la bendición. Miren lo que dice el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Qué maravilloso, qué maravillosa promesa, porque ahí está implícita la bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para aquellos que atienden estos consejos, ¿verdad? Para aquellos que atienden estos consejos. Primero dice que da su fruto en su tiempo. Todos vamos a dar fruto. Todos, los más pequeños y los más grandes, todos vamos a dar fruto. Ahora, vamos a dar fruto en el camino del Señor porque esa es la obra de Dios. Tú vas a aprender a amar, vas a aprender a perdonar, vas a aprender a ser dador, vas a aprender a apoyar a aquellos más necesitados, vas a aprender a llevar las cargas de los que más necesitan, vas a aprender a sufrir, vas a aprender a padecer, vas a aprender muchas cosas. Dios nos va preparando, Dios nos va preparando, y todos vamos a dar fruto de cualquier cosa, de eso que le estuve diciendo, de lo que Dios te está preparando. Tú vas a dar fruto. Si antes no eras buen dador, vas a dar, ese es el fruto. Si antes no sabías perdonar, hoy estás perdonando, ya te perdonas con facilidad. Entonces ese es el fruto. Entonces tienes que dar fruto. Tarde o temprano tienes que dar fruto. Unos más pronto, otros después, pero todos vamos a su tiempo, dice, vamos a dar fruto. Ahora, el fruto es porque Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que hace que broten esos frutos. Ahora, hablando ya de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todos esos tenemos que manifestarlos, porque Dios está en nosotros. Pero estoy hablando al principio de frutos por naturaleza, en acciones y palabras que nosotros hacemos, tenemos que dar frutos. Pero todos los frutos del Espíritu Santo, a medida que nosotros le buscamos, a medida que nosotros nos entregamos a Dios, van a verse en nosotros. Entonces, otra de las cosas que dice el versículo es que nuestra hoja no cae. Nuestra hoja no cae. Qué hermoso ver esos árboles frondosos que están, pero con mucha sombra, ¿verdad? Grandotes, muy frondosos. Dice el versículo que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, pues está siempre verde, siempre frondoso, lleno de vida. Y eso es a lo que nos está haciendo semejanza el Señor, a que seamos como esos árboles, porque Él nos ha plantado junto a corrientes de agua. Y tenemos que dar mucha sombra, tenemos que servir de sombra para muchos. Hay un árbol muy grandote que está, bueno, le dicen que es el árbol más grande del mundo. Está en Colombia,
se llama guayaquil, algo así, es un árbol gigantesco, así, frondoso, mide 75 metros de diámetro, imagínense. Y ahí se pueden ir mucha gente a tajarse el sol, pero está súper frondoso, está maravilloso, es un árbol grandotote. Imagínense así, que nosotros seamos de frondosos y poder que mucha gente se acerque a ti a pedir un consejo, a pedir una ayuda, a pedir un apoyo, porque pues tú estás bien bendecido. Así quiere Dios que tú y yo seamos, como árbol que está junto a corrientes de agua, dice que su hoja no cae, habla de la abundancia, de que tú puedes ser para otros protección, incluso ser la sombra de la otra persona. Y dice que todo lo que hace prosperará. Todo lo que tú hagas prosperará. Esas son bendiciones de Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida con todo nuestro corazón y le buscamos con todo nuestro corazón. Cuando cumplimos con estos 5 consejos que Él nos da en este salmo, tú vas a hacer cualquier cosa y vas a prosperar. La vas a terminar y va a estar bien hecha, porque Dios te va a ayudar. Vean lo que dice también Josué. Josué, capítulo 1, habla también de eso. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo te saldrá bien. Aleluya. Todo te saldrá bien. Fíjense lo que dice, pero dice que hay una condición: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que andar siempre con la palabra, meditando en la palabra. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la condición. Tenemos que guardarla, o sea, vivirla, o sea, ponerla por obra la palabra de Dios. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso es que así suceda con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos llamar como la bienaventuranza del hombre justo. O sea, esto es lo que podemos llamar como la bienaventuranza del hombre justo. Cuando nosotros estamos cumpliendo con todo esto, ¿verdad? Somos bienaventurados. ¿Por qué? Primeramente, fíjense, número 1, somos bienaventurados porque Dios nos ha librado del mal, o sea, el camino del mal, del destino del malo, porque tienen un destino, ¿verdad? Y Dios nos ha librado del destino del malo y también del destino del pecador y del destino del escarnecedor. Dios nos ha librado. ¿Por qué nos ha librado? Porque Él nos ha dado salvación. Él nos ha dado salvación. A ti y a mí no merecíamos esto, pero Él nos escogió y Él nos llamó y Él nos ha dado salvación. Tenemos salvación y vida eterna. Amén. Amén. Él nos libró. Él nos ha librado del camino, del final del pecador, del escarnecedor, del que está en esas condiciones. Por eso ya somos bienaventurados. Pero número 2, somos bienaventurados porque hemos abrazado la ley de Dios, porque la amamos su palabra, porque la atesoramos en nuestro corazón y nos deleitamos en ella. La meditamos y nos deleitamos en ella. Somos bienaventurados. Ahora, ahí está la cuestión, ahí está la pregunta. Sí, ¿en qué punto estás tú? Porque eso es lo que dice la Biblia cuando nosotros cumplimos con esto, ¿verdad? O sea, tú eres bienaventurado, bien bendecido. Ahora, ¿por qué no soy bien bendecido? O sea, ¿por qué no tengo tanta bendición? Puedes preguntarte de esa forma también. Tal vez porque no estás amando, atesorando su palabra, no la estás,
disfrutando, no te estás deleitando, a lo mejor por eso. Pero si el pueblo de Dios llegáramos a este punto de amar y deleitarnos con su palabra y tener esos tiempos de intimidad con Dios, sería algo maravilloso en el cristianismo. Pero tenemos tanta apatía por leer la Biblia, tanta estorbos y sueño y lo que sea, que ni siquiera le ponemos tanta atención. Dejamos para el último la palabra y dice, a la noche leo, cuando ya te estás durmiendo. Apenas entré a leer la Biblia, empiezas a leer las 2 o 3 líneas y ya te quedaste dormido. Ya no leíste nada. ¿Por qué no poner un tiempo especial cuando tu mente está despejada en la mañana temprano? Y antes de empezar el día, para que estés bien lúcido, tu mente, tu corazón, y puedas deleitarte. Entonces sí, deleitarte. Ahora sí, aparte de este tiempo, aquí tengo mi diccionario, aquí tengo otra Biblia, aquí tengo, Señor, hasta tu cafecito ahí, pero estás ahí con el Señor. Tenemos que tener ese tiempo, hermanos, porque la iglesia tiene que ser bien bendecida, bien bendecida. Y eso es algo automático, no es algo como que lo vas a hacer por esto, no. Es porque entendamos que es primero Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Número 3, somos bienaventurados también porque Él nos ha plantado junto a corrientes de su río del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos ha plantado junto a esas corrientes de su río, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo simboliza el agua, simboliza esas corrientes que habló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Entonces Él nos plantó junto a corrientes de agua. Somos esos árboles que estamos plantados en esas corrientes, que no debería de faltar nada. No, nada más que nosotros no queremos ir a llenarnos de esas aguas. En San Juan, el Señor Jesucristo dice en el capítulo 7 de San Juan, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la invitación de Cristo. Cristo está diciendo, vengan, ustedes tienen todo, aquí está, solo que no quieren venir. No queremos ir a las aguas. Y ahí están a nuestra disposición, porque Él nos ha plantado junto a corrientes de agua para que tú y yo estemos llenos de vida y llenos de bendición. Entonces ya somos bienaventurados por todo esto, hermanos. Número 4, también somos bienaventurados porque podemos dar ese fruto. Podemos dar tú y yo ese fruto, porque nuestra vida no es en vano, nuestra vida es para que demos fruto. Aquí en la tierra es para que demos fruto. Dios nos va a prosperar en todo, porque Él nos ha habilitado. El Espíritu Santo está en nosotros, su palabra está a nuestra disposición. Y Él gobierna todas las cosas. Él pelea por nosotros, Él bendice tu entrada, tu salida, Él protege, Él te guarda. Él es tu escudo. Entonces Él nos ha provisto de todo. Él está con nosotros por todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que entender que Él nos va a prosperar y debemos de dar fruto. ¿Qué frutos? Ya los estuve mencionando. Todos esos de obediencia, de no mentir, de no robar, de perdonar, de etcétera, etcétera. Todo eso de tu comportamiento como cristiano, esos son frutos. Y aparte de los frutos que ya están en nosotros, que son los del Espíritu de Dios, que tenemos que también manifestarlos. Entonces todo eso Dios nos ha preparado, nos va preparando, y Él nos va a habilitar, porque Él no nos va a dejar solos. Entonces somos bienaventurados porque vamos a dar fruto y debemos de dar fruto. A medida que tú estés dando más fruto, tu bendición aumenta, porque se cumple esta palabra. Entonces, número 5, somos bienaventurados porque Él nos va a llevar, nos va a llenar a nosotros cada uno con su vida. Vamos a tener la vida de Cristo en nosotros. No va a ser nuestra vida la que se va a manifestar, sino la vida de Cristo. Porque ahí en los versículos que estábamos viendo, dice que nosotros, la hoja no va a caer y que vamos a ser de bendición, porque
Como los árboles, se acerca todo ser a los árboles a guardarse del peligro, del sol, de la lluvia y de todas las cosas. Ahí en los árboles nosotros vamos a ser de bendición para otros, porque Él nos va a llenar de esa vida. Vamos a estar llenos de vida, frondosos, como esos árboles que están junto a corrientes de agua, que nunca se cae su hoja, siempre van a estar frondosos, llenos de vida, porque es la vida de Cristo, no es nuestra vida, es la vida de Cristo. Él mismo nos habla, refiriéndose a nosotros en Isaías 61, ya si quieren luego lo buscan, donde Él nos dice que seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿sí? Para gloria suya. Él nos dice en Isaías 61 que seremos árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de Dios. Eso es porque nosotros somos bendecidos y porque tenemos la bendición de Dios. Entonces tenemos que ser de bendición. Y entonces cuando nosotros cumplimos con todo esto, entonces seremos bienaventurados, muy bendecidos por Dios. Y eso es lo que espera Dios de la iglesia, de su iglesia, de todos nosotros. Eso es lo que espera de ti, de mí, de todos nosotros. Que seamos bien bendecidos, que la gente te vea, que te vea diferente, no te vea como unos cristianos que andan siempre diciendo, ando arrastrando la cobija. El diablo me trae arrastrando la cobija. No debes de andar así tú, debes de andar alegre, feliz, con gozo, contento, porque tienes la salvación, porque Cristo está contigo, porque Él no te va a dejar nunca. Y ese es el mejor gozo que debes de traer, no andar apachurrado porque traes un problema. Tienes un problema muy grande, pero más grande es el Dios, el Señor que tenemos, que el problema que tienes. Es mucho más grande el Dios que el problema. Aunque tu problema sea muy grande, nunca se va a comparar con nuestro Dios. Para Dios no es nada, está opacado, porque Él es inmenso y Él está contigo y está en ti, en mí, dentro de nuestro corazón. El Dios del universo que creó todas las cosas está dentro de cada uno de sus hijos, y con eso es suficiente para que tú te sientas con gozo y dices, Señor, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿O qué me puede hacer la situación? Si me muero, pues me muero, me voy contigo. ¿Qué problema hay en eso? Es mejor lugar. Entonces somos bienaventurados cuando entendemos estos consejos que Dios nos está dando en este salmo. Primeramente, que nos apartemos del mal, ¿verdad? Primeramente, y que no caminemos, número 2, que no caminemos por esos caminos de los pecadores. Número 3, que no participemos de la silla de los escarnecedores, mucho menos que te sientes en ella, o sea, como dice en ella, mucho menos. Y número 4, que nos deleitemos en la presencia de nuestro Dios, que te deleites cuando lees la Biblia, cuando lees la palabra de Dios, que te deleites, que estés ahí atesorándola en tu corazón, amándola, amando su presencia. Y número 5, que medites en la palabra todos los días, que recuerdes la palabra cada vez que vas a hacer algo, en todo momento, de día y de noche. Esos son los consejos de Dios. Así que tenemos mucha tarea, hermanos. Tenemos que orar para que esto se cumpla en cada uno de nosotros. Seremos entonces bienaventurados. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios, Padre Santo, gracias porque tú nos has hablado una vez más, que tú estás interesado, Señor, en que podamos entenderte un poco más, Señor, y poder tener nuestra mirada en todo lo eterno, Señor, en todas las bendiciones que tú ya nos has dado, Señor, por medio de Cristo, por medio de nuestro Salvador. Tú has dado todas las promesas y todas las bendiciones, Señor, que se cumplen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú ya nos las has dado y nosotros no las hemos tomado por nuestra negligencia, por nuestra apatía, por nuestra pereza, porque no tenemos interés, porque nuestro interés está en otras cosas. Señor, perdónanos, Señor, pero tú quieres una iglesia bien bendecida, tú quieres una iglesia bien fortalecida y tú quieres una iglesia santa, Señor, que te ame por sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos a ser esa iglesia, esas personas, como este salmo dice, bienaventurados, porque nosotros amamos tu palabra, nos deleitamos en tu palabra, porque nos apartamos de la maldad, porque ya no caminamos en esos caminos de pecado, Señor, porque ya no nos sentamos en esa silla de escarnecedores, porque tú nos has
dado el privilegio de amarte, de adorarte, de buscar tu presencia, de estar en comunión contigo, Señor, por la oración y por la lectura de tu palabra, Señor. Que tú pongas ese sentir en cada corazón de nosotros, Señor, que podamos amarla, atesorarla, que podamos nosotros deleitarnos cuando la leemos. Señor, ayúdanos, Padre, a entenderla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que podamos nosotros ser de bendición para otros que no te han conocido. Que seamos como esos árboles que están frondosos, esos árboles que nunca se cae su hoja y que siempre dan fruto en su tiempo, Señor. Que tú obres en cada uno de nosotros para que podamos representar tu reino aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido y nos has dado un destino que es el cielo y la vida eterna, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.